Hay una categoría de experiencias que en la era de los teléfonos inteligentes se volvió posible de una manera que antes no lo era, y que la mayoría de la gente que la vive no sabe bien cómo clasificar. No es exactamente un engaño ni exactamente un error. Es algo que cae en un espacio intermedio donde la tecnología que usamos todos los días de repente se comporta de una manera que no tiene explicación dentro de los parámetros de esa misma tecnología. Los servidores de mensajería tienen sus fallas, los números se equivocan, los mensajes llegan a destinatarios incorrectos. Todo eso es real y documentado y tiene explicación técnica. Lo que voy a contar no la tiene. Me llamo Sebastián Ruiz. Tengo 35 años, vivo en Montevideo, trabajo en desarrollo de software desde hace 8 años. Lo digo porque es relevante, no soy una persona que no entiende cómo funciona la tecnología. Entiendo bastante bien cómo funciona, que es exactamente porque lo que pasó me resultó imposible de resolver desde ese conocimiento. El primer mensaje llegó un miércoles de septiembre del año pasado, a las 11:47 de la noche. Estaba en la cama revisando el teléfono antes de dormirme, que es ese hábito que todos tenemos y que todos sabemos que no deberíamos tener. Cuando apareció una notificación de WhatsApp de un número que no tenía guardado en mis contactos. El número tenía un prefijo que no reconocí de inmediato. No era el prefijo de Uruguay, ni de Argentina, ni de ningún otro país que yo asociara con algún conocido. Era un prefijo largo, de esos que corresponden a países que uno no marca seguido, aunque no pude identificar el país específico en ese primer momento. El mensaje decía: ya llegó. Nada más. 2 palabras. Sin contexto, sin saludo, sin ninguna otra información. Lo miré durante un momento. Pensé que era un mensaje enviado al número equivocado, la explicación más razonable para un mensaje sin contexto de un número desconocido. Le respondí con lo de siempre en esos casos: creo que te equivocaste de número, soy Sebastián de Montevideo. No hubo respuesta esa noche. A la mañana siguiente, cuando abrí WhatsApp, vi que mi mensaje había llegado pero tenía solo un tilde. Un tilde gris. No 2 tildes azules, no 2 tildes grises. Un solo tilde, que en la lógica de WhatsApp significa que el mensaje salió del servidor pero no llegó al destinatario. Lo cual no es posible si el número existía como para haberme mandado un mensaje la noche anterior. Lo revisé 3 veces. Un tilde. El mensaje nunca llegó. Busqué el número en Google. No encontré ningún resultado. Busqué el prefijo. Era el código de país de un territorio que prefiero no nombrar específicamente porque cuando lo hice parte de la historia tomó una dirección que me resultó más incómoda que iluminadora. Lo que sí puedo decir es que era un prefijo real, asignado a un país real, y que ese país estaba a miles de kilómetros de donde yo estaba. Guardé el número con el nombre temporal de desconocido septiembre y seguí con mi día. Esa noche, a las 11:47 exactamente, llegó el segundo mensaje. Del mismo número. Ya llegó y vos todavía no lo sabés. Me senté en la cama con el teléfono en la mano mirando esa frase. La hora era la misma que la noche anterior, 11:47. Exactamente. Lo chequeé contra el reloj del sistema y contra el primer mensaje para confirmar. La misma hora, con un margen de menos de 1 minuto entre los dos. Le respondí de nuevo. Esta vez fui más directo. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que llegó? ¿Por qué me escribís a mí? Un tilde. El mensaje no llegó. Al día siguiente le conté a mi amigo Martín, que trabaja en telecomunicaciones y que tiene un conocimiento técnico del funcionamiento de las redes de mensajería que supera ampliamente el mío. Le mostré los mensajes, el número, los tildes únicos de mis respuestas. Me dijo que había varias posibilidades técnicas. Que el número podría estar usando una aplicación de terceros que generaba números virtuales de prefijos internacionales.
Que mis respuestas no llegaban porque el número virtual podría estar configurado solo para envío y no para recepción. Que la hora repetida podía ser una programación deliberada de un mensaje automatizado. Todo razonable. Todo técnicamente posible. Le pregunté si eso explicaba por qué mis mensajes tenían un solo tilde en lugar de dos. Se quedó callado un momento. El tilde único significa que el mensaje salió de tu dispositivo pero no llegó al servidor, dijo. No que llegó al servidor pero no al destinatario. Pausa. Si el número existe como para enviarte mensajes, el servidor debería haberlo recibido. Le pregunté qué implicaba eso. Que tu mensaje no salió de la red, dijo. Que se quedó en algún punto intermedio que no corresponde al funcionamiento normal del protocolo. No llegamos a ninguna conclusión técnica satisfactoria esa tarde. La tercera noche, 11:47, el mensaje fue diferente. Mañana a las 9 mira la ventana del frente. Eso cambió la naturaleza de la experiencia de una manera que los dos mensajes anteriores no habían cambiado. Los dos primeros eran extraños pero abstractos. Este era específico. Implicaba que quien escribía sabía dónde estaba yo. Que había una ventana del frente. Que a las 9 de la mañana del día siguiente iba a haber algo que ver. Le mandé captura de pantalla a Martín esa noche. Me respondió con un solo mensaje: reporta el número y no mires la ventana. No lo reporté. Sí miré la ventana. A las 9 de la mañana del día siguiente me paré frente a la ventana del frente de mi apartamento, que daba a una calle tranquila del barrio Cordón. Miré durante 10 minutos. La calle tenía el movimiento habitual de una mañana de jueves, gente que caminaba, un auto que buscaba estacionamiento, el kiosco de la esquina abriendo. Nada particular. Nada que yo pudiera identificar como lo que el mensaje me había dicho que iba a ver. Me alejé de la ventana. 3 minutos después llegó el cuarto mensaje. No lo viste porque no sabes qué buscar todavía. Y después de ese mensaje, el número desapareció. No bloqueado, no eliminado. Simplemente desapareció del historial de conversaciones de WhatsApp. Las 4 conversaciones, los 4 mensajes recibidos, la captura de pantalla que Martín tenía seguía existiendo en su teléfono, pero en el mío no había nada. Como si la conversación nunca hubiera existido. Martín confirmó que las capturas seguían en su dispositivo. En el mío, la conversación no aparecía en ningún archivo de respaldo ni en ninguna exportación del historial. Nunca más recibí mensajes de ese número. Nunca supe qué era lo que había llegado ni qué era lo que no supe ver en la ventana esa mañana de jueves. A veces me paro frente a esa ventana en distintas horas y miro la calle con más atención de la habitual. Sin saber qué busco. Exactamente como el mensaje decía. El correo postal en el siglo XXI tiene una cualidad de reliquia que lo hace, paradójicamente, más inquietante que cualquier mensaje digital cuando algo falla en él. Un mensaje de texto raro lo chequeas, lo borras, lo ignoras, y el algoritmo te olvida. Una carta es un objeto. Está en tus manos. Tiene un peso, una textura, a veces un olor. Existe en el mundo físico de una manera que ningún mensaje digital existe, y esa existencia física le da a lo que contiene una permanencia que la pantalla no tiene. Las cartas que voy a contar eran reales. Las tengo todavía. Están en una caja en el armario del cuarto de huéspedes de mi casa, en una caja de zapatos que cerré con cinta adhesiva y que no he vuelto a abrir desde la última vez que lo hice, hace casi 2 años. Me llamo Horacio Medina. Tengo 52 años, soy odontólogo, vivo en Córdoba capital desde siempre. Tengo una vida que no tiene nada de particular en ningún sentido: consultorio, familia, las actividades de fin de semana que tienen los hombres de mi edad en esta ciudad.
No soy alguien a quien le pasen cosas raras con frecuencia. Lo que voy a contar fue la primera y única vez en mi vida en que recibí algo que no supe cómo clasificar ni cómo resolver. La primera carta llegó un lunes de abril de hace 3 años. Llegó en un sobre blanco estándar, del tipo que se compra en cualquier papelería, sin ninguna particularidad en el exterior excepto por una, no tenía remitente. El frente tenía mi nombre y dirección, escritos a mano con letra clara y pareja, con la dirección completa incluyendo el número de departamento que no siempre figura en la correspondencia que uno recibe. Sin nombre del remitente. Sin dirección de origen. Sin estampilla. Sin estampilla. Un sobre enviado por correo postal sin estampilla no debería llegar. El sistema de correo no procesa sobres sin franqueo. Sin embargo, ahí estaba, con el sello de recepción del correo argentino y la fecha del lunes en el que llegó. Abrí el sobre. Adentro había una hoja de papel blanco doblada en 3. Escrita a mano, con la misma letra del exterior, prolija y pareja. Decía: Horacio, hay algo que necesitas saber sobre la casa donde viviste de chico. No la que recordás. La que estaba antes de esa. Cuando estés listo, vas a saber cómo encontrarme. Sin firma. Sin fecha. Sin ninguna otra indicación. Lo primero que pensé fue que era alguien que me conocía, algún familiar o conocido con sentido del humor extraño o con alguna intención que yo no entendía. Repasé mentalmente quién sabía mi dirección completa con el número de departamento. La lista era corta. Llamé a las personas de esa lista. Ninguna había mandado ninguna carta. La segunda carta llegó 3 semanas después. También lunes. También sin estampilla. También con mi nombre y dirección completos en letra prolija y pareja. Adentro, la misma hoja de papel blanco. Horacio, la casa que estaba antes no la demolieron. La taparon. Eso es diferente. Mostré las 2 cartas a mi mujer, Cecilia. Las leyó con la expresión de alguien que intenta mantener la calma y que no la mantiene del todo. Me preguntó si yo sabía de qué casa hablaban. Le dije que no, que mis padres habían vivido en varias casas antes de que yo naciera y que yo no tenía información sobre ninguna casa anterior a la que recordaba de la infancia, que era la casa de Barrio Güemes donde crecí. Llamé a mi madre, que tiene 78 años y vive sola desde que mi padre murió hace 12. Le pregunté, con la mayor naturalidad que pude, si ella recordaba en qué casas habían vivido antes de la de Güemes. Me dijo que habían estado en una pensión cuando recién llegaron a Córdoba desde el interior y después en una casa alquilada en el barrio General Paz antes de comprar la de Güemes. Le pregunté si recordaba la dirección de la casa del General Paz. Me la dio. Calle Duarte Quirós al 800. Le agradecí y no le conté nada más de las cartas. Fui a la dirección. Era un edificio de departamentos moderno, de los años 90 por la construcción. Pregunté en la administración del edificio si sabían algo del terreno antes de que se construyera el edificio. El encargado me dijo que él llevaba solo 10 años y no tenía esa información, pero que podía buscar en el registro del consorcio. Me dijo que el edificio se había construido en 1987. Le pregunté qué había antes en ese terreno. Fue a buscar los papeles de la escritura original que tenía en el archivo del consorcio. Me mostró la escritura. El terreno había sido comprado por la constructora en 1985. La nota al pie de la escritura decía que incluía la demolición de la estructura existente. Le pregunté qué estructura existía. Me dijo que según los papeles había sido una casa de 2 plantas, construida a principios del siglo XX. Que la demolición había sido parcial, la planta alta se había derribado pero los cimientos y el sótano de la planta baja habían quedado incorporados como base del estacionamiento subterráneo del edificio moderno. No demolida. Tapada.
Me quedé parado en esa administración durante un momento procesando lo que la segunda carta había dicho con una precisión que no podría haber tenido ningún conocido mío porque yo mismo no lo sabía hasta ese momento. Eso es diferente. Exactamente eso. La tercera carta llegó al lunes siguiente. Decía: ya fuiste. Bien. Lo que necesitas saber está debajo de lo que taparon. No es para vos. Es para dárselo a quien corresponde cuando llegue el momento. Ya vas a saber cuándo. La cuarta carta, 2 semanas después. El momento fue el martes pasado. Ya pasó. Si no actuaste, la próxima vez que pase va a ser más difícil reconocerlo. El martes de la semana anterior había sido el cumpleaños de mi madre. Había ido a visitarla, como siempre. No había pasado nada particular. O eso creía yo. Cuando le conté a mi madre sobre las cartas, 2 meses después, cuando ya no pude seguir sin contárselo, ella se quedó en silencio durante un rato largo. Después me dijo que el martes de su cumpleaños, mientras conversábamos en la sala, ella había tenido un momento extraño, había creído ver a alguien parado en la puerta de la cocina que al instante no estaba. Lo había atribuido al cansancio y no lo había mencionado. Una persona parada en la puerta, que al instante no estaba. Le pregunté si había podido ver cómo era. Me dijo que era una mujer. Mayor. Con ropa que no era de ahora. No supe qué decirle. No supe qué decirme a mí mismo. Las cartas pararon después de la quinta, que llegó 3 semanas después de la cuarta y que decía solamente: está bien. Hubo otro momento y esta vez sí. Gracias. No sé qué pasó el martes de la semana de esa última carta. No sé qué debí darle a quién ni qué fue lo que finalmente pasó de manera correcta sin que yo tuviera conciencia de haber hecho nada diferente. La caja de zapatos está en el armario. Las 5 cartas adentro. A veces pienso en abrirla y releerlas con la distancia que dan 2 años. Todavía no estoy listo. Trabajo en el área de tecnología de una empresa de logística en Santiago de Chile. No voy a dar el nombre de la empresa porque lo que voy a contar involucra los sistemas internos de comunicación y prefiero que el foco esté en la experiencia y no en las especulaciones sobre la infraestructura técnica de una empresa específica. Lo que sí puedo decir es que es una empresa mediana, con buenas prácticas de seguridad informática, con un sistema de correo corporativo que funciona bien y que tiene los registros de auditoría que cualquier sistema corporativo serio mantiene. Esos registros de auditoría son parte de la historia. Me llamo Rodrigo Castañeda. Tengo 40 años. Llevo 7 en la empresa y 2 de esos 7 en el rol actual, que incluye entre otras responsabilidades la administración del sistema de correo corporativo y el mantenimiento de los registros de auditoría que el área legal requiere para cumplimiento normativo. Entiendo cómo funciona el correo corporativo de manera bastante profunda. Entiendo los timestamps, los headers, los registros de envío y recepción, los logs del servidor. Entiendo lo suficiente como para saber que lo que voy a contar no tiene explicación dentro de ese entendimiento. El correo que voy a describir llegó a mi bandeja de entrada un miércoles de noviembre a las 8:17 de la mañana. Era un correo interno, enviado desde una dirección del dominio de la empresa, con el formato estándar de los correos corporativos internos. El asunto decía: urgente, revisar contrato Villanueva antes del mediodía. El contrato Villanueva era un contrato con un proveedor nuevo que yo no tenía ningún rol en gestionar. Era responsabilidad del área de operaciones. Yo no tenía ninguna razón para recibir ese correo ni ninguna conexión conocida con ese proceso. Abrí el correo. El cuerpo del mensaje decía: Rodrigo, el contrato Villanueva tiene un error en la cláusula 7 que va a causar un problema serio si se firma hoy.
El número de unidades está invertido, dice 500 cuando debe decir 5000. Si se firma así, la empresa queda comprometida a entregar 10 veces menos de lo que prometió. Revisa el borrador antes del mediodía. No preguntes cómo sé esto. Sin firma. Sin nombre del remitente en el cuerpo. Solo la dirección de correo del remitente, que era una dirección interna del dominio de la empresa, con un nombre de usuario que no reconocí. Lo primero que hice fue ir al directorio de empleados del sistema. La dirección del remitente no correspondía a ningún empleado activo. Era una dirección del dominio correcto pero con un nombre de usuario que no existía en el sistema. Lo segundo que hice fue revisar los headers del correo, que son los metadatos técnicos que registran el origen y el recorrido de cada mensaje. Los headers decían que el correo había sido enviado desde el servidor interno de la empresa a las 8:17. El servidor interno. No un servidor externo que se hubiera hecho pasar por el dominio de la empresa. El servidor de la empresa, desde una cuenta que no existía en el sistema. Fui al área de operaciones. Pregunté por el contrato Villanueva. La persona que lo gestionaba, una analista llamada Valentina, me miró con sorpresa y me dijo que sí, que había un contrato con ese proveedor que estaba programado para firmarse esa mañana antes del mediodía. Le pedí que me mostrara el borrador. Lo revisé. Cláusula 7. Número de unidades comprometidas, 500. Le pregunté si eso era correcto o si debería decir 5000. Valentina se quedó quieta. Fue a buscar el pliego de licitación original. Leyó de nuevo, y cerró los ojos brevemente con la expresión de alguien que acaba de ver algo que casi pasa sin ser visto. 5000, dijo. Debería decir 5000. El error era real. El contrato tenía un error real en la cláusula 7 que, de haberse firmado así, habría creado un compromiso de entrega 10 veces menor al acordado con el proveedor. Le dije que lo habían revisado antes de firmar. Le dije que sí. No le dije cómo lo sabía. Fui de vuelta a mi escritorio y me senté frente a la computadora durante un buen rato. Después llamé al área de seguridad informática, que en nuestra empresa es una persona externa que hacía auditorías trimestrales. Le mandé los headers del correo y le expliqué la situación, correo recibido desde una dirección del dominio interno que no correspondía a ningún usuario existente, enviado desde el servidor interno. Me respondió a la tarde. Me dijo que había revisado los logs del servidor de ese día. El correo aparecía en los registros de salida del servidor con timestamp de las 8:17, como decían los headers. Pero el timestamp de entrada al servidor, es decir, el momento en que el correo había sido creado y puesto en cola para ser enviado, era diferente. Era de las 8:17. El mismo segundo. En los sistemas de correo, el timestamp de entrada al servidor siempre precede al de salida por al menos algunos milisegundos, el tiempo que tarda el servidor en procesar y en colar el mensaje. Que los dos timestamps sean idénticos hasta el segundo significa que el correo no fue creado antes de ser enviado. Fue enviado en el mismo instante en que existió. Me explicó que eso no era posible dentro del funcionamiento normal de ningún sistema de correo que él conociera. Que el mensaje debería tener una existencia previa al envío, aunque fuera de milisegundos. Que la identidad de los dos timestamps indicaba una anomalía que él no sabía cómo explicar técnicamente. Le pregunté si podría ser un error en los logs. Me dijo que los logs del servidor tenían redundancia triple y que en 7 años de auditar sistemas no había visto un error de ese tipo en los registros de tiempo. La dirección de correo del remitente siguió siendo un misterio. No correspondía a ningún empleado activo ni histórico de la empresa. El área de sistemas revisó el directorio completo incluyendo usuarios dados de baja. Nada. El contrato Villanueva se firmó esa tarde con la corrección en la cláusula 7.
Valentina me agradeció el aviso con la discreción de alguien que prefiere no hacer preguntas sobre cómo llegué a saberlo. El correo original lo guardé en una carpeta de mi bandeja. Lo revisé varias veces en los meses siguientes, principalmente los headers, buscando algo que hubiera pasado por alto. No encontré nada nuevo. Hace 2 meses, revisando la carpeta por alguna razón que ya no recuerdo, el correo no estaba. No en spam, no en eliminados, no en ningún archivo. Simplemente no estaba. Le pedí al área de seguridad informática que revisara los logs del servidor para verificar si el correo seguía en el historial del sistema. Me dijo que lo buscó y no lo encontró. Que en los logs de ese miércoles de noviembre figuraba el timestamp de salida pero no el contenido del mensaje ni la dirección del remitente. Como si el sistema hubiera registrado que algo salió pero no qué era ni de dónde venía. No sé quién envió ese correo. No sé cómo lo envió desde el servidor interno usando una dirección que no existía. No sé por qué los timestamps eran idénticos ni por qué el mensaje desapareció de los logs. Lo que sí sé es que el error en el contrato Villanueva era real, que las consecuencias de no haberlo detectado habrían sido serias, y que la única razón por la que lo detecté fue un correo enviado desde ninguna parte. En un instante que técnicamente no debería haber existido, a las 8:17 de una mañana de noviembre. A veces, cuando el sistema de correo corporativo me muestra una notificación nueva de una dirección que no reconozco, tardo un segundo más de lo normal en abrirla. No por miedo. Por esa atención específica que le uno presta a los mensajes que ya demostraron que a veces dicen cosas que importan. Produzco música de manera independiente desde hace 6 años. No es mi trabajo principal, tengo un trabajo de día en administración. Pero la música ocupa una parte importante de mi tiempo y de mi identidad y la tomo en serio de la manera en que se toma en serio algo que no te da dinero pero que te da otra cosa que el dinero no puede dar. Tengo un pequeño estudio en el cuarto sobrante del departamento donde vivo solo, en Rosario, con el equipo básico que en el siglo XXI es suficiente para hacer música de calidad sin necesitar un estudio profesional. El equipo de grabación registra todo. Eso es parte del flujo de trabajo. Cuando estoy produciendo, el software de audio está abierto y grabando en sesión continua para no perder ninguna idea que aparezca de improviso. Después edito, selecciono, descarto. Es una práctica que cualquier productor independiente conoce. Me llamo Agustín Ferraro. Tengo 31 años. Lo que voy a contar no pasó en el estudio exactamente. Pasó en el teléfono, pero tiene conexión con el estudio de una manera que todavía no terminé de entender. Los audios llegaron por Instagram. No por mensaje directo de alguien que yo siguiera o que me siguiera. Llegaron como solicitudes de mensaje de una cuenta que no tenía foto de perfil, sin publicaciones, con un nombre de usuario que era una secuencia de letras y números sin significado aparente. El tipo de cuenta que Instagram crea automáticamente cuando alguien se registra sin configurar el perfil. La primera solicitud llegó un viernes de agosto a las 11 de la noche. La acepté porque a veces llegan solicitudes de gente que escuchó mi música en alguna plataforma y que quiere decir algo al respecto, y esa es una de las mejores partes de hacer música de manera independiente. El mensaje era un audio. Sin texto, sin contexto. Solo un audio de 53 segundos. Lo escuché con los auriculares puestos. Era música. Una melodía de guitarra acústica, sola, sin percusión ni ningún otro instrumento. Una melodía que yo no había escuchado antes pero que tenía algo que me resultó familiar de una manera que no pude identificar de inmediato. No familiar como algo que hubiera escuchado en otro lado. Familiar en el sentido de que sonaba como algo que yo podría haber compuesto, que estaba en mi lenguaje musical, que usaba las progresiones armónicas y los patrones melódicos que eran reconociblemente míos.
Era como escuchar una canción mía que yo no hubiera compuesto todavía. Le respondí al perfil sin foto preguntando quién era y de dónde había salido esa melodía. El segundo audio llegó 20 minutos después. 41 segundos esta vez. Una melodía diferente, mismo instrumento, misma cualidad de estar en mi lenguaje sin ser algo que yo hubiera hecho. Le respondí de nuevo. Le pregunté si era un fan, si había sacado algo de mi música y lo había desarrollado, si era alguien que me conocía personalmente. No respondió con texto. Respondió con un tercer audio. Este era diferente. No era una melodía nueva. Era uno de mis temas, una canción que había subido a Spotify hace 2 años llamada Corriente, pero con algo diferente. En la grabación original yo había usado sintetizadores y una caja de ritmos. En el audio que recibí, Corriente estaba tocada completamente en guitarra acústica, en una versión que sonaba más completa que la original. Con un arreglo que yo nunca había hecho pero que al escucharlo pensé que era mejor que el que había hecho. Una versión de mi propia canción que era mejor que la mía. Le escribí, esto es mío, esa es mi canción. Necesito que me digas quién sos. Nada. Durante los 3 días siguientes llegaron audios sin respuesta a mis mensajes de texto. Siempre por la noche. Siempre melodías en guitarra acústica que estaban en mi lenguaje o versiones de mis canciones en ese formato acústico que yo nunca había explorado. Escuché todos. Los guardé todos. Al 4.º día entré al estudio a trabajar en un proyecto que tenía a medias. Abrí el software, cargué la sesión, y antes de empezar revisé las grabaciones continuas de la semana anterior como hago siempre, buscando si había capturado algo interesante de manera involuntaria. En la grabación del martes a las 11:16 de la noche había algo. El estudio estaba vacío el martes a las 11 de la noche. Yo estaba en el dormitorio, que es el cuarto contiguo. El micrófono de ambiente que dejo activo siempre había captado algo. Guitarra acústica. La misma melodía del primer audio que había recibido por Instagram. Tocada en mi estudio, con el micrófono de mi estudio, en el cuarto donde yo no estaba, a la hora en que yo no estaba ahí. Me quedé sentado frente a la pantalla mirando la forma de onda de ese audio durante un tiempo que no puedo calcular bien. Después lo reproduje 3 veces seguidas. Era la misma melodía, sin duda. La forma de onda correspondía a una guitarra acústica tocada en ese cuarto, no a un audio reproducido por un parlante, no a una interferencia electrónica. Una guitarra tocada en ese cuarto. No tengo guitarra acústica. Toco guitarra eléctrica. Nunca en 6 años de estudio en ese cuarto tuve una guitarra acústica. Reporté la cuenta de Instagram. Desapareció antes de que la plataforma tomara ninguna acción, o al menos eso indica que cuando volví a buscarla al día siguiente ya no existía. Los audios que me había mandado desaparecieron del chat con ella, pero los había guardado en el teléfono. Siguen ahí, en una carpeta que se llama Desconocido Agosto. Y en el disco duro del estudio, en la sesión del martes a las 11:16 de la noche, la grabación de esa guitarra acústica que no tengo todavía existe. La escucho de vez en cuando. Cuando trabajo en algo nuevo y me trabo, cuando una melodía no termina de llegar, cuando necesito algo que no sé exactamente qué es. La escucho y después toco. Y a veces lo que toco después de escucharla es lo que estaba buscando sin saber que lo estaba buscando. No sé qué era esa cuenta ni quién tocaba en mi estudio esa noche. Pero sé que la música que dejó era buena. Y que eso, en el oficio de hacer música, es lo que más importa.